Esta es la predicación correspondiente al domingo 5 de marzo de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. La predicación de esta mañana tiene como referencia el texto de Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16. Cuando pensamos en justicia, pensamos en que cada uno recibe lo que merece. Vivimos en una sociedad muy sensible a las condiciones de equidad y de justicia. Pensamos en la igualdad como un valor en sí mismo. Incluso en el sistema educativo se pretende hacer justicia por medio de la igualdad de resultados para todos los alumnos. Pero ¿qué diríamos de una empresa que a igual carga de trabajo pagase de manera desigual a sus trabajadores? Pues que es una injusticia. ¿Y qué diríamos de una empresa en la que a aquellos trabajadores que trabajen menos horas se les pagará igual que a aquellos trabajadores que trabajen más horas? Sin duda, y se trataría de una injusticia aún mayor. Solo pensamos que en este mundo, solemos pensar que en este mundo todo tiene un precio, que todo se puede comprar y vender. Incluso llegamos a creer que todo está sujeto a la oferta y a la demanda, que para todo y para todos es cuestión de encontrar el precio adecuado. Ahora bien, cuando el Evangelio habla de la justicia de Dios en su reino, lo hace en términos de una contabilidad totalmente diferente. Jesús nos cuenta una parábola sumamente desconcertante. El reino de Dios se parece a un dueño de una finca que sale muy temprano en busca de jornaleros para trabajar en su viña. Leemos en el versículo 1 del capítulo 20. La plaza del pueblo conviene con un grupo de jornaleros el salario por el trabajo de ese día, es decir, un denario. Era la moneda de plata en la que se cifraba el salario diario en ese momento. Versículo 2 del capítulo 20. A las 9 de la mañana, el dueño vuelve a la plaza a contratar más jornaleros para su viña y conviene con ellos un salario que sea justo. Versículos 3 y 4 del capítulo 20. El dueño de la viña vuelve al mediodía y otra vez más a las 3 de la tarde. En ambas ocasiones contrata jornaleros por un precio justo. Por último, vuelve a las 5 de la tarde, cuando la jornada de trabajo está a punto de terminar. Versículo 6. Estos jornaleros que se han quedado para el final son aquellos que nadie quiere contratar. Versículo 7 del capítulo 20. Quizás porque son más viejos, quizás porque tienen alguna tara física que les impide trabajar como los demás, quizás porque son extranjeros y nadie se fía de ellos. Así que son contratados ahora, en este último momento de la tarde y al menos podrán llevar un poco de dinero a casa. Solo resta una hora para que finalice el trabajo en el campo y para que el dueño pague a cada jornalero según sus horas de trabajo. Así que se supone que aquellos que han estado trabajando desde el amanecer recibirán más dinero que, por supuesto, los últimos, y se ha incorporado la última hora de trabajo. Sin embargo, esta no es la contabilidad justa de Dios en su reino. En el capítulo anterior, el capítulo 19, ha terminado con unas palabras de Jesús que nos advierten cuál es la lógica de la justicia de Dios en su reino. Jesús dice a sus discípulos: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Mateo 19, versículos 29 al 30. Muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Y estas palabras resuenan todavía en nuestra mente mientras escuchamos las parábolas de Jesús acerca de los jornaleros. ¿Quiere decir esto que aquellos que trabajan al final de la jornada van a ser tratados en igualdad de condiciones que los primeros? Ha llegado el momento en que el dueño de la viña pague a sus jornaleros. Así que empieza por los últimos, los que se incorporaron al final del día a las 5 de la tarde. Estos reciben
un denario, es decir, como ya hemos dicho anteriormente, la paga de un día, aunque solo hayan trabajado 1 hora. Y eso es hacer justicia para Dios. No es que reciban lo que merecen por su trabajo, sino que reciben aquello que es necesario para cambiar su situación, para transformar sus vidas. Estos que han sido contratados a las 5 de la tarde son los que nadie quería contratar, por su edad, por su aspecto físico o porque son extraños en la comunidad local. Hacer justicia no es perpetuar su situación en su condición de marginados. Hacer justicia es proporcionarles aquello que cambia su situación, que los considera justos, es decir, aptos, y que los coloca en una posición de igualdad real con los demás. La justicia de Dios tiene como finalidad la transformación de la realidad, transformar lo malo en bueno. Por ello, la justicia de Dios se recibe en términos de gracia. Pero la gracia de Dios no es algo que se entienda de manera intuitiva, todo lo contrario, es contraintuitiva. Los que habían trabajado desde el amanecer, viendo que a los últimos se les paga un jornal completo, piensan que van a recibir mucho más de lo acordado, versículos 9 al 10 del capítulo 20. Pero la decepción es enorme al recibir el mismo salario, es decir, el salario que habían acordado con el dueño, el jornal diario. Así que empiezan a reivindicar lo que es justo. Mateo, capítulo 20, versículos 11 y 12. El dueño les dice que eso es lo que ha acordado con ellos y que si él quiere pagar lo mismo a los últimos, eso es cosa suya. Versículos 13 al 15, con los que termina este pasaje en el capítulo 20 de Mateo. Para explicar qué es la gracia de Dios, Jesús no acude a una teología abstracta, sino que nos cuenta esta narración sobre los jornaleros y el dueño de la viña. La gracia de Dios no opera según los criterios de mérito o de logros. No ganamos ni merecemos la gracia de Dios, sino que la gracia de Dios es el regalo, el don por el que Dios nos otorga la condición de justos. Aunque nosotros no lo seamos, ni lo hayamos logrado, ni hayamos hecho nada para merecerlo. Porque la gracia de Dios no es legitimar el orden del mundo y el sistema social tal cual los seres humanos lo construyen, sino que la gracia de Dios es transformar lo malo del mundo, el mal dentro y fuera de nosotros, en bueno, en declararnos justos aquí y ahora para que seamos transformados en el tiempo final en completamente justos. El reino de Dios es como este dueño que tiene una viña. El dueño es Dios. Pero ¿quién es la viña? El profeta Isaías nos dice, la viña del Señor del universo es la casa de Israel, los habitantes de Judá, su plantel predilecto. Isaías capítulo 5, versículo 7. Así que la viña es Israel, el pueblo de Dios. La parábola no nos habla solo de la gracia de Dios, sino también de que la incorporación al pueblo de Dios es por gracia. No hay méritos ni condiciones que nos cualifiquen correctamente como aptos, es decir, como justos en el pueblo de Dios. Todo es pura gracia de Dios. Jesús advierte a sus discípulos, los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Abraham recibió las promesas por pura gracia de Dios, sin mérito ni condición. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud por pura gracia de Dios, sin mérito ni condición. La presencia de Dios habitó entre su pueblo en el desierto, en el tabernáculo y en el templo, por pura gracia de Dios, sin mérito ni condición. Y aunque la presencia de Dios partió de entre su pueblo debido a la idolatría y a su infidelidad, a la infidelidad de Israel,
eso no invalidó la vigencia de las promesas de Dios de llevar la bendición y la plenitud de vida a todas las naciones. Y eso fue por pura gracia de Dios, sin mérito ni condición del pueblo de Dios. Por eso Jesús advierte, ni Israel ni Judá, que es la viña del Señor, pueden creer que por ser los primeros en el pueblo de Dios van a recibir mayor herencia que aquellos que han sido incorporados a la viña del Señor más tarde. Incluso aquellos que se incorporan a la viña del Señor como su pueblo a última hora de la tarde recibirán igual herencia que aquellos que desde antiguo fueron depositarios de las promesas de Dios. Todo es pura gracia de Dios, sin mérito ni condición. En el pueblo de Dios no hay privilegios. Ahora, judíos y gentiles son el único pueblo de Dios, la viña de Dios. Jesús es la presencia de Dios en el mundo, pero Jesús también representa a Israel. Por eso, la vid es Jesús mismo. Así que el pueblo de Dios es también el cuerpo de Cristo, es decir, el cuerpo del Mesías. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1. Por eso ya no se trata de una pertenencia a Israel por vía étnica, nacionalista o proselitista, sino de estar unido por medio de la fe a Jesús, Mesías y Señor. Por ello Jesús dice lo siguiente, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. La fe, como confianza y como fidelidad, es el vínculo que nos une a Jesús y por medio de él pertenecemos al pueblo de Dios, la viña del Señor, al que somos invitados gratuitamente sin importar méritos ni condiciones. Y por ello incluso los últimos pueden ser los primeros. Y aquellos que estaban descartados en la plaza porque ya no tenían las condiciones óptimas para el trabajo, ahora son invitados a participar y reciben la misma herencia que aquellos que fueron incorporados como primeros, pero sin que puedan alegar ninguna condición de preferencia o de privilegio por ello. Por ello, un poco más adelante, pero en este mismo capítulo, en el versículos 20 y 28 del capítulo 20, cuando la madre de Santiago y de Juan va a Jesús a pedirle posiciones de honor y poder en su reino, la respuesta de Jesús es que su reinar pasa por la cruz y que ese es el único privilegio al que se puede aspirar en la venida del reino. El resto de los discípulos, que no terminan de entender las palabras de Jesús, están molestos con la petición de Santiago y de Juan. Así que nuevamente las palabras de Jesús son significativas. Como muy bien sabéis, los que gobiernan las naciones las someten a su dominio y los poderosos las rigen despóticamente. Pero entre vosotros no debe ser así. Antes bien, si alguno quiere ser grande, que se ponga al servicio de los demás. Y si alguno quiere ser principal, que se haga servidor de todos. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en pago de la libertad de todos. Mateo, capítulo 20, versículos 25 al 28. Nada es gratis en este mundo, excepto la gracia de Dios. Esa gracia que recibimos como un don, sin condiciones ni méritos por nuestra parte. Es la invitación a participar de ser pueblo de Dios y esperar con ello la herencia del cumplimiento
de sus promesas, las promesas de Dios, de su reino y de su nueva creación. Y porque es por gracia, también lo es por fe. Esa confianza y esa fidelidad que nos une a Jesús, el Mesías, la vid de Dios, a la que estamos unidos como sus sarmientos para llevar fruto. Estamos invitados a una fiesta y no importa si llegas el último, porque aún así recibirás la misma parte de la herencia que los demás. Así que aún estás en tiempo de responder a la gracia de Dios, a participar de la gran narrativa de su pueblo y de la transformación del mundo en su nueva creación bajo su reinado. Dios, como el viñador, aún anda buscando jornaleros para trabajar en su viña. ¿Qué vas a responder? Que el Señor nos ayude a responder positivamente a esta invitación que se nos hace de participar de su viña, de su pueblo, y en condición de participantes de su pueblo podamos heredar esas promesas hechas por Dios hace mucho tiempo, pero que siguen estando vigentes, en el que se nos promete la transformación de la creación, acabando con el pecado, el mal, la muerte, el dolor y el sufrimiento presentes en el mundo, para poder disfrutar y participar de una nueva realidad, la realidad de la nueva creación de Dios bajo su reinado. Que así sea. Que el Señor nos ayude.